es lo que más sorprende. ¿Por qué no se ha hecho nunca nada? Ahora estamos hablando de un caso aislado, pero tenemos también los casos aislados de policías migratorios de los Estados Unidos que han cometido homicidio en contra de migrantes mexicanos. Homicidio, no solo golpes. Y están perfectamente documentados. Dos recientemente en San Isidro, uno más en aquel muchacho del puente de acá, si mal no recuerdo, en El Paso, Texas. Yo creo que los antecedentes hay. ¿Cuál es el principal problema que hemos afrontado nosotros en el caso que te estoy hablando? No es que no haya el delito, no es que no haya indicios de que se están cometiendo delitos. Bueno, en el caso de México parece que es un grito a voces que la trata de personas con motivo de los migrantes existe. Pero pongamos el caso de Joe Arpaio. Si Estados Unidos, el Departamento de Justicia, le quiso armar un caso y le presentó la demanda civil efectivamente, quiere decir que algo hay. Yo no afirmo que Joe Arpaio sea culpable. Lo único que nosotros queremos es que se le investigue si efectivamente está cometiendo tortura psicológica y física. Nada más. Lo que resulte de eso, bueno, ya competirá a las autoridades mexicanas. Pero ¿cuál es el principal reto? Me regreso a la afirmación que hice un momento. Cada vez que nosotros, durante los 6 últimos meses que hemos tratado de armar el caso, hemos acudido ante los especialistas, ante las autoridades, ya fuimos ante la agregaduría en San Diego de la PGR, todos al unísono nos han dicho no se puede. Entonces está el mundo al revés, resulta que hay delitos y no se puede. Cuando la legislación penal mexicana expresamente dice que la jurisdicción federal se da por delitos cometidos en el extranjero en contra de mexicanos. Evidentemente hay que construir, hay que elaborar legalmente más eso. Por supuesto que sí, pero hay delitos, hay tortura, hay trata de persona, hay homicidios. El no puede ser lo que vaya rigiendo una conducta del Estado mexicano, de actuaciones de las autoridades mexicanas, que se han reducido simplemente a protestas diplomáticas. La gran pregunta es, España, que son los casos así más rimbombantes que hemos tenido, incluso que han involucrado a México, persiguió a Pinochet, persiguió a Sérpico, que fue detenido aquí en Cancún, cuando era el director, Ricardo Miguel Cavallo, me vino ahorita el nombre, cuando era el director del famoso Renave. Es decir, hay antecedentes. Está un caso iniciado en Estados Unidos contra Dick Cheney, ex vicepresidente de los Estados Unidos, por torturas en Guantánamo. Sí se puede, es una decisión de Estado querer. Yo creo que ahí está la gran diferencia. El Estado mexicano va a querer sí o no. Y estamos hablando de Estado mexicano como una decisión de las autoridades que son las realmente responsables. Se me va a decir, oye, pues está terminando la administración. La PGR es la institución. Y los jueces son federales. ¿Se va a actuar sí o no? Si se demuestra o no el delito, esa es otra cosa. Si Estados Unidos, el Departamento de Justicia, protege a Sheriff Arpaio y no nos quiere dar la información, es otra cosa. Pero delito existe, persigámoslos. Hay reportes, además de los de Estados Unidos, hay reportes de organismos internacionales, de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, que involucran, ahora vamos al feudo mexicano, que involucran autoridades mexicanas en la trata de personas que afectan migrantes. No se ha hecho nada. Hay un problema estructural, sí, pero el problema de fondo en esto es que el migrante, por naturaleza, por propia esencia existencial, es de las clases más marginadas de México. Ese no tiene voz, ese no tiene quien hable por él. Nadie le hace caso. El migrante como concepto
es un discurso político hoy por hoy. ¿Por qué no luchar en México para que ese discurso político se traduzca en acciones efectivas? No sé si el caso Arpaio pueda proceder. De hecho, no hay constancia nuestra de que el señor esté cometiendo delitos. Pero de que es un barbaján, es un barbaján. De que es un salvaje, es un salvaje. De que es un troglodita que debió haber nacido en el siglo XII, sí. Está bien. Pero esos calificativos no lo hacen delincuente. Pero hay señales de que está cometiendo delitos. Actuemos. Es presunto inocente al que lo estamos acusando nosotros de cometer delitos, y no nosotros, el propio gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ellos no pudieron acomodar el caso por alguna razón, quizás su legislación no daba para tanto, quizá carecieron de pruebas suficientes. Nosotros hagamos el esfuerzo, no pongamos no por delante. Los abogados somos muy buenos para decir no se puede. Las instituciones están en la misma frecuencia, mexicanas. Y resulta ser que tenemos la impunidad, los migrantes son un discurso, y el resultado es que tenemos ese barbaján y otros policías migratorios están cometiendo homicidio en contra de mexicanos. Yo creo que en el contexto de la justicia universal, que es otra moda, del contexto de los derechos humanos, ¿será eso permisible? Ya hicimos reformas constitucionales de derechos humanos. En todos lados salen los derechos humanos. Y esa pobre gente no tiene cómo hablar y hacer efectivos sus derechos humanos, que son elementales. O que el sistema de impartición de justicia, que sí hay indicios de que sea de esa manera, solo opera para los pudientes, para quienes nosotros, tú y yo, sí podemos pagar, sí podemos defendernos. Esa pobre gente no. Transformemos el discurso, ya no político, ya no de rollo legislativo y de rollo institucional y de migración. Acciones efectivas que no se reduzcan a protestas diplomáticas, que es a lo más que se ha podido llegar. A mi parecer no hay impedimento alguno para que las autoridades mexicanas persigan delincuentes en el extranjero o delitos que tengan incidencia en México o que involucren a mexicanos. Es una práctica usual, no solo de Estados Unidos. Ya no es una limitación en tanto que no implique una aplicación extraterritorial de las leyes. Que Estados Unidos no tiene limitación alguna en ese aspecto, México todavía tiene algunas contenciones. Pero hay otro concepto más evolucionado ya a nivel internacional que ha sido reconocido incluso expresamente por la Suprema Corte de Justicia en el caso de Ricardo Miguel Cavallo. Cuando se presentó el problema de su extradición, se sometió a la consideración de la Corte y esta dijo: la jurisdicción universal se acepta en México de manera activa para perseguir delitos de lesa humanidad y de manera pasiva para respetar las órdenes de extradición que solicitan otros gobiernos. En la medida que esos delitos de lesa humanidad estén en tratados internacionales celebrados por México y que por lo tanto, no se diga ahora con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, forman parte de la Constitución. De ahí que o lo armamos con base en ley mexicana pura, que dice que cuando se cometa un delito en el extranjero contra un mexicano, la autoridad mexicana es competente, o armémosla bajo el concepto de jurisdicción universal. También tiene sus retos. Pero de que se puede, se puede. Ya la Corte dijo, se puede. Ahora, hagámoslo.